Bueno, quiero dar también la bienvenida, si estás allí viendo este video, desde tu casa, desde tu celular. Es también nuestra oración, que estés donde estés, esta palabra pueda bendecir a tu vida, ¿no? Quería decir que esta semana estuve pensando mucho en la profundidad de nuestros cambios, ¿no? ¿Por qué uno a veces observa que los cambios son transitorios? O quizás a veces hasta superficiales, por no decir que en algunos casos son hasta cosméticos, ¿no? ¿Qué tan profundo es nuestro cambio? ¿Qué tan profunda es la obra que Dios está haciendo en nuestra vida? El carácter de Dios lo lleva a ser un Dios respetuoso. Es decir, Dios no va a ir más profundo que lo que nosotros se lo permitamos. Siempre ponemos este mismo ejemplo y este mismo versículo porque creo que es muy claro. Apocalipsis 2:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré, y abre la puerta, dice. Alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y este proceso de abrir la puerta implica que Dios no invade, Dios no fuerza, Dios no empuja ni violenta cerraduras interiores, sino que el Señor es el huésped que espera ser invitado hasta el nivel que yo le quiera dar. En nuestra casa hay gente que la atendemos en el zaguán. Si nos llega un envío de Mercado Libre, difícil que alguien le diga, ¿querés pasar al baño? Mira, tengo acá una torta en la heladera. Es poco probable, aunque estaría bueno. Porque realmente lo matamos al del Mercado Libre si habría que probarlo. Pero generalmente lo atendemos ahí, cuando no a través de la reja. Bueno, si viene alguien que a lo mejor un vecino, que mira, te quiero comentar algo, bueno, a lo mejor uno lo hace pasar al living o al estar. Ahora, si viene un amigo, bueno, ya pasa al comedor o toma unos mates. Pero también es poco probable que uno a cualquier amigo le diga, ¿por qué no te acostás un ratito en la cama matrimonial? Es como que, viste, no pega. ¿Por qué? Porque hay niveles de intimidad en la casa y también hay niveles de intimidad en el corazón. Y ¿hasta qué nivel llega? O sea, cuando David dice, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué tan real es eso? Cuando digo que Dios es mi amigo, como cantábamos recién, ¿qué tan real es eso que yo estoy cantando? O que estoy diciendo, o aún que creo. Yo hice un pequeño cuadrito, pero nada más que para pasar rápidamente a lo que sí quiero que sea el nudo de lo que hoy conversemos. En realidad lo hice para probar este aparatito, que en realidad lo uso ya los martes. Miren, tiene punterito, mirá. ¿Viste? Y también, teóricamente, esto lo probé los martes en el estudio, pero ahora vamos a... Porque hoy se nos reseteó por completo la PC. Llegaba, no quedó nada en la PC. Así que gracias a los de multimedia allá, que hicieron milagro para que el logo y todo, miren. Bueno, hoy lo llamé Metamorfosis, no se ve nada ahí, pero en la placa que Brisa les mandó se veía muchísimo mejor. Hay en el fondo una mariposa saliendo de la crisálida. Y en la escuela estudiamos que metamorfosis es un proceso que experimentan los insectos, ¿no? Que en general, dependiendo de la especie, puede tener 3 o 4 estadios, desde una fase larvaria, pupa, ninfa y adulto, más o menos, o ninfa, pupa y adulto, no me acuerdo. Bueno, la cuestión que llega al adulto a través de un proceso de metamorfosis, ¿no? Y uno a veces ve esas en noviembre, gracias a Dios hace rato que no se ven, pero ¿se acuerdan las gatas quemadoras? La famosa gata quemadora. Bueno, esa gata quemadora después se transforma en la famosa mariposa negra que tanta alergia nos causa, a través de un proceso de
metamorfosis, ¿no? Es gracioso, porque si uno toca la gata quemadora se quema, pero si toca la mariposa negra, le agarra una urticaria que no se la saca a nadie, ¿no? Son las cosas que tiene la metamorfosis. Es el mismo bicho, tiene el mismo material genético y el mismo ADN, pero se expresa distinto de acuerdo al momento de su ciclo evolutivo. Eso no pasa en los seres humanos, pero sí es propio de los insectos. Pero es interesante esta palabra, porque meta en griego es lo que está al otro lado. O sea, la meta es lo que está del otro lado. Cuando en griego se habla de meta, es lo que está en la otra punta, es llegar a destino, a la meta. Es como llegar al final. Y morfosis viene de forma, ¿no? Metamorfosis sería como la forma final, es como llegar al proceso final. Y el Nuevo Testamento utiliza esta palabra metamorfosis. Cuando en la Biblia, cuando en la Biblia aparece la palabra transformación, en la inmensa mayoría de los casos la palabra es metamorfo, de donde deriva metamorfosis. O sea, cuando la Biblia está pensando en transformación, no está pensando en un cambio cosmético, está pensando en una metamorfosis, ¿no? En un proceso desde donde yo paso de un estado rastrero, larvario, a un estado alado, ¿no? Interesante, aún esa analogía. Bueno, ahí hay un cuadrito que vamos a ver, porque nosotros tenemos distintos conceptos y todos terminan en formar, ¿no? Todos vienen de forma o morfos. Ese es el concepto. De acuerdo al concepto que estemos manejando, va a ser el enfoque o el punto al que apunta ese concepto. De acuerdo a eso va a generar un cambio o no en nosotros para finalmente obtener un resultado. Lo pongo con el primer ejemplo, que es el más fácil. Para allá tengo que apuntar. Vamos para atrás. Informar. El primer concepto es informar. Informar, ¿qué apunta? A la mente. Yo me estoy informando, estoy leyendo el diario, estoy leyendo la Biblia, estoy estudiando, vengo los martes al estudio. Es un origen que empieza de afuera para adentro. ¿Por qué? Porque yo me informo. In quiere decir adentro. Es decir, empieza de afuera, llega hacia adentro y el resultado es un conocimiento. Estos escalones que estamos viendo es para que nosotros veamos, no interesa tanto la palabra, sino en qué escalón está nuestra relación con Dios. Para muchas personas la relación con Dios es meramente informativa. Job dijo al final de sus días, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Jesús, referido a los religiosos de su tiempo, dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón muy lejos está de mí. El nivel de información es un nivel que solo añade conocimiento. Hay cristianos que están preocupados en la información, ¿no? Como los atenienses, que dice Pablo, no solo le interesaba escuchar algo nuevo, información, y toman todos los cursos, y ojo, no estoy en contra, de hecho yo doy uno los martes, pero el nivel de información alimenta mi mente, apunta a la mente, es de afuera hacia adentro y el resultado es un conocimiento. Hubo épocas, y aún hay expresiones cristianas, donde información es sinónimo de madurez. O sea, cuanto más sé yo, más mejor, diríamos, más mejor cristiano soy, ¿no? Cuanto más sé, mejor cristiano soy. Entonces, la medida de la madurez está por la medida de la información. Entonces, como digo siempre, si yo sé cómo se llamaba el primo político de Oseas, y es más, si lo sé pronunciar en hebreo, soy un tipo maduro, ¿no? Es un poco la concepción del que une su madurez a la información. Y es un nivel necesario, tenemos que informarnos, tenemos que saber, pero claramente es un nivel incompleto. El otro concepto que puede afectarnos como cristianos es el conformar, ¿no? Con quiere decir junto a. Cuando yo me conformo, tomo la forma de. Es el pasaje más conocido de esto, dice, no se conformen a este siglo, o sea, no adopten la forma de. Llevado al plano de nuestra fe, nosotros podemos ser cristianos que se conforman, ¿no? Yo me acuerdo,
Yo era joven y estaba hace rato, por lo tanto, y llevaba una Biblia. Uno llevaba la Biblia, ¿no? Y me acuerdo que Gabriel se va a acordar del caso, se llamaba Gabriela la chica, y me acuerdo que estábamos haciendo el discipulado y le digo, ¿una pregunta que tengan que hacer? Sí, me dice, ¿la Biblia va acá o acá? Yo me quise morir. Yo apagué la luz y me fui. Ya está. Me retiro, me dedico a otra cosa. La forma. Entonces, vos llevas la Biblia acá. Entonces, es la forma. Yo me conformo. Y uno lo ve a veces, por ejemplo, nos pasa cuando estamos a veces los miércoles, y uno ve a las personas que, como levantamos la mano para orar, la levantan también. Cierra los ojos, cierra también. ¿Hasta qué punto nuestra fe es por conformación? Es decir, adoptamos la forma de. Entonces, yo soy cristiano por contacto, ¿no? Tomo la forma de lo que pasa alrededor. Es decir, hay que cantar, canto, aplaudo, aplaudo, se para, hace esto, hay que decir gloria a Dios, hay que decir bendecido y en victoria. Digo bendecido y en victoria cuando me pregunto cómo está. Adopto la forma de. Tomo el modelo. Imito. No lo hago a conciencia. No es que decía, yo voy a ser un imitador. No. No es alguien que está decidido a hacer un stand-up del Evangelio. Realmente cree que es su manera. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto puede haber? ¿Cuánto puede haber en el pueblo de Dios de personas conformadas? Donde la fe es algo adoptado por conformación, por imitación de. Hay un nivel mayor que es la reforma. A ver ahí. Para allá. Reformar. Ya la reforma, el mayor conocido cuando hablamos de esto es la reforma protestante. ¿Qué es la reformar? Reformar es volver a formar, es decir, es volver algo a la forma que tenía. Es una palabra que casi no está en el Nuevo Testamento, la palabra reforma. Pero es casi una expresión traumatológica. Porque la palabra que ahí está tiene que ver con, por ejemplo, cuando se quiebra un hueso, volverlo a poner en la posición. Es el mismo término que ¿vieron cuando el traumatólogo le acomoda el hueso ahí? Bueno, eso es reformar, es volver a la forma, ¿no? Y esto implica claramente una actitud que ya involucra la voluntad. ¿Por qué? Porque yo tengo que volver, ¿no? En el Nuevo Testamento se utiliza justamente cuando dice que estos eran cosas, dice Hebreos, que eran cosas que se impusieron hasta el tiempo de reformar las cosas. Reforma tiene la idea de volver a poner algo que ya estuvo. O sea, lo que se reforma es algo que se vuelve a la condición que estaba. O sea, después del proceso de reforma, no es que se cambió, al contrario, se volvió a lo que estaba. Y puede haber cristianos que estemos reformados. Es decir, que estábamos medio fracturados y ahora se enderezó la fractura. Y quedamos en la posición anterior. Tuvimos un problema, salimos del problema. Tuvimos una caída, salimos de la caída. Tuvimos un desliz, volvimos desde el desliz. Reformamos, volvimos a la posición anterior. Y sigue siendo de afuera para adentro. Sí, porque siempre el modelo está afuera. Yo me informo con información de afuera. Adopto la forma por imitación de lo de afuera. La reforma también es de afuera para adentro, porque yo tengo un modelo externo, que puede ser el mío o el de otro, pero yo estoy volviendo a una posición que ya estaba. Sigue siendo de afuera para adentro. En cambio, cuando yo voy a la transformación, metamorfosis, el proceso es en el espíritu. Y es de adentro hacia afuera. Y el resultado es realmente una renovación. La transformación es un verdadero cambio, porque a diferencia de las anteriores, la transformación en el concepto bíblico afecta lo más profundo de nuestro corazón. Y ante este panorama uno puede decirse, bueno,
informar. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Está chiquita la letra para los del fondo, pero dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Son cosas que sabemos. Estas son palabras de Nicodemo. Señor, nosotros sabemos. No hay duda que sos un maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Lo sabemos. ¿Cuántas cosas sabemos? Cuando Nicodemo le dice esto a Jesús, le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, yo no te estoy hablando de información, te estoy hablando de transformación. El que no nace de nuevo no puede ver. Vos me venís con información, yo te devuelvo transformación. Sabemos. ¿Cuántas cosas sabemos nosotros? ¿Cuántas cosas sabemos los cristianos? Cuanto más años pasa, más cosas sabemos. Pero la información no transforma. La información no transforma. Lo que transforma es lo que yo hago con esa información. La medida de mi madurez no está dada por lo que yo sé. La medida de mi madurez está dada por aquello que de lo que sé practico. Ahí está. Yo puedo saber cada día mucho más, pero no voy a madurar más que lo que determine la práctica de lo que sé. Eso va a determinar la madurez. Conformar, ahí también hay pasajes varios, pero elegí este. No imiten las conductas. La RB 60 dice, no os conforméis a este siglo, pero como conformar es imitar, otra versión que creo que es la NBI dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas. No imiten, permitan que Dios los transforme. Y ahí se refiere al mundo, pero también podríamos hablar de no imiten lo evangélico, no actúen por imitación. Dios nos ha creado seres libres e independientes. No es que Dios dijo, yo les voy a dar un espíritu por iglesia, entonces se tienen que turnar para recibir al Espíritu Santo. No hizo eso Dios. Porque dice la Biblia, Él nos da el espíritu por medida. Todos tenemos acceso a la transformación. Pero dice, no imiten, no seamos imitadores. Sí, la Biblia dice, sean imitadores de Dios como hijos amados, pero imitar a Dios, eso sí. Pablo también dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Es decir, por transitividad. Pero aún así, la verdadera transformación no pasa por ahí. La reforma, ¿no? Ahí decía, vamos para allá. Se ha revelado, ¿eh? Mira. Se apagó la PC, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí les leo lo que dice. Colosenses 2:23 dice, referido a la reforma, podrán parecer sabias estas prácticas porque exigen una gran devoción, pero no tienen valor alguno. ¿Volvió? Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos, ¿no? ¿Por qué a veces recaemos y recaemos y recaemos, ¿no? Por la misma razón que uno puede fracturarse un hueso que se fracturó antes. Es decir, la reforma vuelve a la posición original, pero no transforma la esencia. El ejemplo típico de esto son los programas de recuperación de adicciones que no trabajan sobre el fondo de la cosa. La persona con adicciones sale del programa reformada, es decir, no consume más. Vuelve al ambiente donde estaba y se vuelve a fracturar. Porque no está transformada, está reformada. Entonces, estos programas, estas situaciones, estos modelos, no trabajan sobre la transformación, sino que modelan las circunstancias externas, incluso aún de la propia persona, la mejoran, ahí la enfocan un poquito y sale andando. Y después resulta que al enfrentarse al mismo problema, y esto nos pasa a nosotros, ¿o no? ¿No nos pasa que a veces tropezamos con la misma piedra?
Entonces la pregunta es, frente a ese pecado, esa práctica, esa actitud en la que tenemos por ahí un proceso recurrente, ¿estamos reformados o estamos transformados? Y aquí es interesante, en la transformación hay muchos pasajes, a diferencia de reforma que casi no aparece en el Nuevo Testamento, transformación sí. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Acá dice, ahí está. El Señor, quien es el Espíritu, yo les prometo que para noviembre este aparato lo manejo bárbaro, ¿no? Demasiado, un tutorial. Sí. Bueno, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. 2 Corintios 3:18, metamorfosis. Fíjense que el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y quiero llegar un poquito a lo que sigue, ¿no? Vamos a avanzar un poquito. 4 nos de la metamorfosis. No será por mi propio esfuerzo. Y esto fue un poco lo que gatilló esto que les estoy compartiendo hoy. El miércoles que tuvimos nuestro día de oración, este pasaje clave de Zacarías 4:6, donde el Señor le dice, dile a Zorobabel, que es la dirigencia, dile a Zorobabel, no será con ejército, no será con espada, no será con mi fuerza, sino por su espíritu. Los seres humanos, yo también, tendemos a tratar de mejorar las cosas en nuestro esfuerzo. Y esta es una muy buena noticia, porque vos decís, bueno, no depende entonces de mis fuerzas. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que hay que dejarlo a Dios. Por eso nuestra letra D, es a propósito eso, dice, dejaremos que Dios nos modele. Fíjate que en desarrollarnos de madurez dice, dejaremos que el Espíritu Santo nos modele. No es algo que yo pueda hacer, es algo precisamente que requiere que Dios haga en mí. Por lo tanto, será fuertemente dependiente de la dependencia que yo tenga del Señor, la capacidad de transformación. No será por mi propio esfuerzo, no será instantáneo. No será instantáneo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vuelvo un poquito atrás. Miren lo que decía antes. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados. Los cristianos tendemos a creer en la transformación instantánea, ¿no? Yo voy al retiro, recibo una triple unción de gloria y soy transformado. Eso no funciona. Yo recibo revelación en esos lugares y está bueno, recibo visión, pero la transformación es necesariamente un proceso. Es un proceso. Porque yo puedo ser espiritual en un instante, pero no puedo ser maduro en un instante. La espiritualidad depende de una circunstancia actual, la madurez no. La madurez es un proceso que se va formando en mi corazón. Quiero avanzar entonces, no será instantáneo. Y es que bueno es saber que yo no puedo esperar resultados instantáneos. Del mismo modo que una planta no basta con que tenga un día de sol para crecer o para dar un fruto. Necesita días de sol, necesita tiempo, necesita proceso. Una mariposa no lo es instantáneamente su metamorfosis. Necesita un proceso, necesita que Dios trabaje. Y esta es brava también. No lo lograré sin el cuerpo de Cristo. Efesios 3:18 dice, para que puedan comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es extremadamente gráfico. Ninguna abeja sola tiene la información de cómo hacer una colmena. Ninguna hormiga sola tiene la información de cómo reconstruir el hormiguero. Ahí en la quinta a veces, usualmente aparecen hormigueros, ¿no? De hormigas rojas. Y me gusta patearlos, les confieso. Malo.
tipo malo y negativo. Pateo el hormiguero. Pero me fascina ver cómo enseguida cada cual sabe lo que tiene que hacer. No sé si saben lo que tienen que hacer, pero se empiezan a mover. Pero si uno va al día siguiente, está resuelto el tema. ¿No? ¿O no? Y ahí no hay un maestro mayor de obra, un arquitecto. El conocimiento está en la colmena, está en el hormiguero. El conocimiento es una información colectiva. No se puede madurar por completo sin contacto con el cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo, ¿qué pasa? No me pasa en mi casa. Yo entro a mi casa y veo los versículos, la gloria de Dios está acá. En cambio, entro a la iglesia y me encuentro con don Nepomuceno, como diría don Raúl Caballero Yoko. Y don Nepomuceno tiene una cara de vinagre y a mí me bajó la unción cuando lo vi. Y aquel que no me saludó, ¿y este por qué no me saludó? O me senté al lado de este que... ¿Y eso qué va haciendo? Que yo madure. Tomo relación con el cuerpo. No puedo lograr la transformación sin cuerpo de Cristo. No puedo ejercer el unos a otros sin cuerpo de Cristo. No voy a poder. Se va a estancar mi crecimiento, ¿no? Es bíblico. Es bíblico. La congregación no representa un mandato de Dios por sí misma. Representa una concepción sociológica muy profunda de la convicción humana, porque así pasa también con los seres humanos. Nos necesitamos. No es bueno que el hombre esté solo. Esto es un concepto creacional. Y no es bueno, no quiere decir, porque se va a poner triste. No, porque no puede desarrollarse. Se va a desarrollar de manera anómala. Tiene que crecer con el cuerpo de Cristo. Y finalmente, no ocurrirá sin intimidad con Dios. El crecimiento solo se va a producir, la metamorfosis, como una intimidad con Dios. No es algo que yo lo pueda forzar a esto. Es algo que Dios tiene que hacer en mí. Cuando Moisés subía al monte, él no dijo, voy a subir al monte, así después la cara me baja así toda reflectante. Moisés no se propuso eso. La transformación fue una consecuencia, no un fin en sí mismo. Yo no busco la transformación. Yo busco la presencia de Dios y en su presencia soy transformado. Y la presencia de Dios no es solamente algo que yo requiera aislarme, que a veces sí, pero permitir que el Señor hable a mi vida las 24 horas. Permitir que Él me esté ministrando las 24 horas, tener el canal abierto. Habrá momentos, si los hay, y tiene que haberlos, de esa intimidad transformadora. Pero Romanos 12:2 dice el tema de ser transformados. Lo leo, aunque es muy conocido, pero en Romanos 12:2 habla mucho de esta realidad, ¿no? Dice, no se conformen, ahí está la conformación, sino transfórmense por medio de la renovación, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen, sino transfórmense. No adopten una forma de, sino seamos transformados. Seamos realmente renovados. Seamos realmente movilizados por el Espíritu a una nueva realidad. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos, como congregación, individualmente y como congregación, fortalecer firmemente esa dependencia del Señor. Porque es imprescindible para ver la guía, para ver lo que está delante, para movernos por fe y no por obras, para movernos realmente por visión y no por pálpito. El Señor es el Señor de la iglesia. El Señor es el Señor de mi vida. Y si yo no estoy buscando su intimidad, y si yo no busco su corazón, y si no permito como Moisés que su luz refleje. En 2 Corintios, Pablo, que de esto sabía, dice cosas, están muy lindos todos los capítulos, ¿no? Pero cuando Pablo dice allí en 2 Corintios, dice, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquellos
que había de ser abolido. Porque el Señor es el Espíritu, dice el 17. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, no algunos, no privilegiados, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, metamorfosis, cambio en nuestro corazón. Quiero cerrar con este pasaje bíblico también, que está allí en Ezequiel 37. Bueno, el pasaje seguro está ahí, ¿no? Ahí está. Miren, esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Quizás sentís que tu vida es como ese hueso seco de Ezequiel 37. Y tengo dos excelentes noticias, o tres en realidad, muy buenas noticias si es así. Lo primero es que tenés el discernimiento para detectarlo. Porque a partir de que yo diga, no, mira, yo la verdad que estoy fenómeno, listo, dice Dios, paso al siguiente. Cuando yo empiezo a reconocer que soy hueso seco, se enciende una luz amarilla en el cielo y dice, ojo que acá hay alguien que está reconociendo que no puede. A partir de que reconozco esa sequedad interior, se empieza a producir lo segundo, que es importante, que es la necesidad de resolver eso. Y ese deseo de resolver eso me apunta, me impulsa a buscar lo tercero, que es que Dios quiere y puede renovar nuestros huesos. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí, donde estás, y puedas decirle, Señor, yo tengo tu aliento, tengo tu espíritu. No es como en el caso de Israel, donde Dios le tenía que dar el espíritu. La segunda buena noticia para el que está sediento y se reconoce seco, es que si ha recibido a Cristo en su corazón, ya tiene el Espíritu Santo. Esa es una gran noticia. Esto es una noticia diferencial respecto a cualquier otra persona que no haya recibido a Cristo en su corazón. Y a propósito pregunto, ¿todos los que estamos acá hemos entregado nuestra vida a Cristo? Porque si esto no ha ocurrido, podemos ser informados, podemos ser conformados, y aún un milagro de Dios puede reformarte. Porque 9 de los 10 leprosos fueron sanados por Cristo, fueron reformados, pero uno solo de los 10 fue transformado. Solo uno de los 10. Si aceptaste a Cristo en tu corazón, el Espíritu vive en vos. Y si no lo aceptaste, hoy puede ser el día en que eso empiece a pasar. Si recibís al Señor Jesús en tu corazón, hoy le reconoces como Salvador y Señor de tu vida, ese hueso seco, ese valle sin vida que puede ser tu interior, es renovado por el Espíritu Santo de Dios. Pero si ya recibiste al Señor Jesús, todos los días necesitamos volver a la fuente de agua viva. Señor, yo oro en este momento para que en mí el primero y en todos y cada uno de mis hermanos aquí nos ayudes a refrescar. Que podamos decir como Coré, como ese siervo que clama gritando por las corrientes de aguas, así, Señor, clama por ti el alma mía. ¿Por qué no te animás a pedirle a Dios que empiece a transformar, que empiece a renovar, que empiece a refrescar?
¿No será que muchas veces no llegamos profundo? No llegamos profundo en la relación con Dios y por eso somos recurrentes. Acordate que es un proceso la transformación. Pero empieza con esa búsqueda sincera que reconoce no es con ejército, no es con espada, sino con tu espíritu. Dale tiempo a Dios, date tiempo con Dios. Busca calidad con el Señor. Séle absolutamente sincero a Dios. Dice la Biblia que al corazón afligido y triste, Dios no lo aparta de él. Al contrario, es un poderoso llamador de Dios, el corazón arrepentido. Pocas cosas llaman la presencia de Dios como el corazón arrepentido. Quizás en esta mañana digas, Señor, yo de oídas te había oído. Estoy muy informado. Me he conformado a determinados modismos cristianos y hasta reconozco que me has reformado en un montón de cosas, pero hoy quiero ser transformado. La oruga y la mariposa tienen el mismo ADN. Dios no va a anular tu esencia, pero va a hacer que en lugar de arrastrarte por el suelo, desarrolles alas de mariposa. Y esa belleza que la oruga no tiene, la aporta la mariposa, que comparte un ADN idéntico al que tenía la oruga. Simplemente se sometió al proceso biológico de la metamorfosis. Señor, oro en este momento por metamorfosis en nuestras vidas. Pablo pudo decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, en realidad lo estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó a sí mismo por mí. Te invito a orar ahí donde estás, a que realmente digas, Señor, quiero esta transformación. Yo sé, Señor, que no será instantánea, pero te doy gracias porque no depende de mi propio esfuerzo, porque si no, no lo lograría. Pero gracias, Señor, porque es por tu gracia. Es por tu gracia. Señor, nos levantamos creyendo firmemente que eres un Dios de transformación, que eres un Dios de renovación, que eres un Dios que hace nuevas todas las cosas. Señor, danos ese espíritu de fe para creer que esto es posible. Yo te invito a que renuncies a esa mentira del diablo que dice que a mí no me toca esto, o que yo ya lo pasé, yo esto ya lo viví y ahora no me sale más. Esos son engaños, porque Dios permanentemente está invitando, permanentemente está a la puerta, permanentemente es el Padre del pródigo que está mirando hacia el horizonte esperando el regreso. Dios siempre es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Cristo es el mismo y Él recibe. Iglesia, saben que nosotros creemos firmemente, y todos los que nos visitan así también lo dicen, que Dios está haciendo un proceso en nosotros. Y creo que lo está haciendo. Un proceso donde hay que dejar cosas, donde hay que despojarse, yo el primero, de ciertas cosas, para también creer que lo que dice Zacarías es cierto, ¿no? En la anterior. No es por ejército ni con espada, es por mi espíritu. Tenés problemas con las drogas, tenés problemas con el alcohol, tenés problemas con la violencia, tenés problemas con el cigarrillo. No agarres con bronca el paquete,
eso no funciona. Eso es reforma. Lo que tenés que hacer es ir al Espíritu y batallar ahí en el interior, en tu corazón. Señor, quítame, líbrame. Ahí se da la verdadera batalla. Porque contra el pecado no tenemos opción, si no es por la sangre de Cristo. Y esto lo sabemos. Cristo venció la muerte. Cristo destruyó al que tenía el poder de la muerte. No tenemos opción. En el 1 a 1, en el ring con el pecado, perdemos por nocaut en el primer round. No tenemos opción. Necesitamos una fuerza que venza eso. Gracias a Dios la tenemos. No será con ejército, no será con espada, será con mi espíritu. Para cerrar, yo te invito a que en lo interior de tu corazón hagas un ejercicio de declaración. Dice la Biblia, renunciando a la impiedad, renunciando a ciertos deseos, renunciando y hoy pidiendo que el Señor empiece a llenar esos espacios vacíos que estás librando con tu renuncia. Cree firmemente que Dios quiere usarte y usarte de manera poderosa.